Pese a todo lo vivido y sufrido por la Argentina, el kirchnerismo sigue insistiendo en que crear nueva moneda para financiar los déficits públicos del gobierno no genera inflación. ¿Es realmente así? A pesar del gigantesco desastre económico perpetrado por el kirchnerismo en Argentina, con una tasa de inflación absolutamente desbocada y que amenaza con convertirse en una hiperinflación, a pesar de todo lo anterior, los kirchneristas no desfallecen a la hora de reivindicar sus desastrosas, sus calamitosas políticas económicas. Observen si no a la diputada kirchnerista Julia Estrada defender la emisión masiva de pesos para financiar el endeudamiento del gobierno, apelando tragicómicamente a la autoridad de la llamada teoría monetaria moderna. Y el mejor ejemplo es la pandemia. No hay mejor ejemplo que la pandemia. Con 8 puntos de déficit fiscal, en realidad terminó en 6,5, pero se pronosticaban 8 puntos, en un 80%, un poco menos, financiados por emisión monetaria. La prueba de que se puede financiar con emisión es la pandemia. Y hay una teoría, ya que estoy un poco citando nuevas teorías para que si hay algún liberal escuchando se vaya a leer. La teoría monetaria moderna, que es una especie de ayornamiento de algunas miradas keynesianas, plantea que los déficits sirven para crecer. Stephanie Kelton, por ejemplo, es una asesora de Bernie Sanders, en realidad de los demócratas, escribió en el Financial Times, en el medio de la pandemia, estoy hablando de abril-mayo, diciendo, los estados del mundo van a tener mucho déficit y eso está muy bien. El FMI con Kristalina Georgieva dijo hace poco, gasten mucho. Obviamente, sí, después dijeron, viene la los pregunta. Recibos, No. Obvio. Vamos a intentar explicar todo lo que está mal en este razonamiento. El déficit público de un gobierno supone que ese gobierno gasta más de lo que ingresa. Es decir, que se queda con un mayor porcentaje del PIB que aquel que ha gravado con impuestos. En términos todavía no monetarios sería equivalente a lo siguiente. Imaginemos que hay una plantación de trigo y que el gobierno le dice al productor de ese trigo: me tienes que pagar en impuestos el 30% de tu producción. Pero además yo me voy a quedar con otro 40% de tu producción, pero no porque te la esté cobrando vía impuestos, no porque te la esté arrebatando vía impuestos, sino porque te la voy a pagar más adelante. Es decir, que hay una parte del PIB o de esta producción de trigo que el Estado se queda por autoridad fiscal, porque la confisca tributariamente, y hay otra parte del PIB o de esta producción de trigo que el Estado compra voluntariamente, pero que se compromete a pagar más adelante. Sobre la porción del PIB que el Estado reclama vía impuestos, los propietarios no tienen mucho que decir, no tienen mucho que opinar. El Estado les dice, estás obligado a darme esto, y si no cumples con lo que te digo, envío a la policía a casa y te lo van a arrebatar. Por tanto, en el ejemplo de la plantación de trigo sería equivalente a que el Estado confisca por la fuerza el 30% de la producción de trigo. Distinto es el caso de la otra porción del PIB que el gobierno no arrebata fiscalmente, sino que compra a crédito. En este caso, los propietarios del PIB, el propietario del trigo, le podría decir al Estado: no me da la gana de venderte esta producción a crédito, porque no me fío de que en el futuro me vayas a pagar. Es decir, el propietario del PIB o el propietario del trigo no está obligado a darle esa porción de su producción al Estado. Y en este punto el Estado puede hacer dos cosas. Por un lado, puede insistir en comprarle a crédito a estos propietarios del PIB, a estos propietarios del trigo, ofreciéndoles en este caso condiciones financieras más ventajosas. Te compro ahora 500 toneladas de trigo y te voy a devolver dentro de un año 700, 800 toneladas de trigo. Es decir, subiendo el tipo de interés al que se financia el Estado, o bien, y ahora introducimos el elemento monetario, si ese Estado es el que se encarga de suministrar dentro de esa sociedad la moneda que se utiliza en el conjunto de la economía como medio de intercambio y como depósito de valor, el Estado puede recurrir a crear nueva moneda y comprar el trigo a su precio de mercado. Si el propietario del PIB, el propietario del trigo, no quiere vender a crédito su trigo, quiere cobrar de inmediato, quiere venderlo y cobrar de inmediato, el Estado lo que puede hacer es imprimir la moneda que dentro de esa economía se utiliza como dinero
y utilizar la nueva moneda impresa para comprarle el trigo a su propietario. Ahora bien, si el Estado opta por esta última vía, por imprimir dinero para comprar el trigo, ¿qué hará el propietario del trigo con el dinero, con el nuevo dinero que está recibiendo? Pues puede hacer dos cosas. La primera, si no quiere gastar ese dinero ahora mismo, sino que únicamente quiere tener un mayor saldo de tesorería, lo que puede hacer es almacenar, atesorar ese dinero. Y en segundo lugar, si no quiere atesorar ese dinero, sino que quiere comprar otros bienes, lo que hará el propietario del trigo es gastar ese nuevo dinero dentro de la economía. Pero claro, ese nuevo dinero que proporciona nueva capacidad de gasto al propietario del trigo ha sido creado por el Estado sin ninguna contrapartida de bienes y servicios reales ahora mismo a la venta. O dicho de otra manera, el gasto nominal dentro de esa economía se incrementa sin que haya aumentado la producción real de bienes y servicios. Y si aumenta el gasto nominal sin que se incremente la producción real, lo que tenderá a suceder es que los precios de esa producción real aumentarán. Por supuesto, en ocasiones puede suceder que el aumento del gasto nominal estimule un incremento adicional y a corto plazo de la producción real. Es decir, que si el propietario del trigo quiere comprar ahora mismo más televisores, se produzcan a muy corto plazo más televisores, porque la expectativa de un mayor gasto en televisores estimule a los productores de televisores a contratar más trabajadores y otros factores productivos para producir en el muy corto plazo ese mayor número de televisores. Pero eso no siempre es posible. En el muy corto plazo, la oferta de todas las mercancías no es perfectamente elástica. Y si la oferta de todas las mercancías no es perfectamente elástica, es decir, si un incremento del gasto nominal del 10 o del 20% no conduce simultáneamente a un incremento del 10 o del 20% en la producción real de un bien, entonces el aumento del gasto nominal por encima del incremento de la producción real generará inflación. No solo eso, si el gobierno se habitúa a utilizar esta técnica, es decir, a gastar por encima de lo que recauda vía impuestos imprimiendo dinero, y esa impresión de nuevo dinero genera en parte subidas de precios denominadas en la moneda que el Estado está manejando, que el Estado está creando, entonces, además de los efectos anteriores, ocurrirá un tercer efecto. Y es que todos aquellos que estaban atesorando la moneda que imprime, que crea el gobierno, porque consideraban que era una buena moneda para hacer intercambios en el presente y en el futuro con otros ciudadanos, anticiparán que esa moneda va a perder poder adquisitivo en el futuro y se desharán de ella. Aumentarán su gasto nominal para comprar cualquier otra cosa en lugar de mantenerse con esa moneda que anticipan que se va a depreciar de manera muy intensa, o también utilizarán ese dinero para comprar otros activos financieros, por ejemplo, moneda extranjera que conserve mejor su poder adquisitivo, es decir, que el tipo de cambio de la moneda que está imprimiendo el gobierno se depreciará frente a otras monedas extranjeras gestionadas de manera menos irresponsable. Y si los ciudadanos de esa economía no solo gastaban en producción interna, sino también en producción externa, es decir, en producción que importaban pagando en moneda extranjera, si ahora resulta más caro comprar moneda extranjera que antes, para vender dentro del país producción extranjera, habrá que subir su precio en moneda local.